Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Industrias golpeadas por las cuarentenas. Una encuesta de Acopi revela que más del 90% de industrias han visto fuertes reducciones en sus ingresos por cuenta de las restricciones que buscan detener el COVID. Analizaremos esta situación con la presidenta del gremio, con la doctora Rosemary Quintero. Esperanzados en la inversión extranjera, ProColombia estima que este año habrá un incremento de más del 22% en los capitales foráneos que llegarán a nuestro país. Con la vicepresidenta de inversión de esta institución analizaremos los sectores beneficiados y el impacto de esa noticia sobre nuestra economía. Gran polémica por actualizaciones del RUT. Miles de personas, incluidos los pensionados, tendrán que actualizar su información en el Registro Único Tributario. Mientras unos dicen que hay amenaza de multas e intenciones de hacerlos pagar más impuestos, la DIAN salió al paso para aclarar toda la información. Y comenzamos esta emisión hablando de las dificultades que están atravesando muchas empresas en Colombia a raíz de las nuevas restricciones impuestas en prácticamente todas las ciudades del país. Le doy la bienvenida a esta hora de la noche a la presidenta de Acopi, a la doctora Rosemary Quintero. Buenas noches, doctora Quintero, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Doctora Quintero, ¿cómo se han afectado los ingresos de los pequeños y medianos empresarios arrancando este año, apenas en lo que vamos de enero? Sí, realmente nosotros todavía en afectación superior al 75% de las MIPYMES en cuanto a ingresos. Hay un número representativo en aproximadamente un 18% de las empresas encuestadas manifestó mantener esa situación. Entiendo. ¿Y cuál es el llamado que hacen ustedes a las autoridades regionales? ¿Qué cosas de pronto deberían, por ejemplo, evitar para que el impacto económico no sea tan fuerte? Mira, partamos del hecho que es importante que los alcaldes entren a concertar las medidas con el sector empresarial y a dar un tiempo suficiente para organizar, porque es que muchos alcaldes toman las decisiones hasta menos de 24 horas, ya están tomadas las decisiones y el sector empresarial se tiene que someter. ¿Qué pasa con ese sometimiento? Nosotros hoy tenemos unas condiciones totalmente atípicas, reducción en los ingresos, sobreendeudamiento, no contamos con todo el personal, porque en el mismo sondeo ustedes se pudieron dar cuenta que es bastante significativo el porcentaje de trabajadores que se nos enferman, trabajadores que tiene que asumir el sector empleador y no el sistema mientras se define una incapacidad. Entonces eso complejiza la situación, genera un alto nivel de incertidumbre, se afecta la demanda y hay una pérdida de posibilidades de recuperar y adaptarnos a esta nueva realidad. Doctora Quintero, a ver, si le entiendo bien, a ustedes no les molesta mucho como tal las medidas per se, sino que los toman por sorpresa. Es decir, si hubiese una socialización, si ustedes conocieran las proyecciones epidemiológicas, ¿tendrían mayor certidumbre y ese es el llamado al final del día? Es que es así de sencillo. Nosotros sabemos que la salud está por encima de todo, pero eso también, Víctor, va acompañado de algo que se debe tener como constante mientras no superemos y apliquemos la vacuna masivamente, y es que las medidas de prevención, control ciudadano y sancionar al ciudadano que no cumple con las medidas de bioseguridad debe ser permanente. Incluso también seguir haciendo inversiones en la estructura de UCI de todas las clínicas del país. Es inapropiado que una ciudad como Bogotá, Medellín y Cali, que son ciudades altamente industrializadas, nosotros no podamos tener una ampliación mucho más representativa y tengamos que estar moviendo a las personas enfermas de una ciudad a otra. Claro que sí. Ustedes consultan constantemente, con mucha frecuencia, a sus afiliados. ¿Qué encontraron sobre aquellos que están aislados sin ser incapacitados? ¿Esto cómo los está afectando? Pues nos afecta de que la primera decisión cuando tú tienes un empleado con los síntomas que nos han explicado son los típicos del COVID, tú inmediatamente le dices quédate en casa.
quédate en casa mientras se hace la prueba y el médico considera que realmente se tiene que hacer la prueba o no, porque eso es lo otro que está sucediendo. Ahí pasan unos días. Todo ese tiempo lo asume el sector empresarial, no el sistema como tal, un sistema que nosotros estamos haciendo aportes muy importantes. Y lo otro es que se retornan al trabajador y muchas veces los síntomas no desaparecen en el mismo número de días de una persona a otra. Y no hay un examen que valide si esa persona realmente ya superó la situación o no. Entonces, casi todas esas pruebas, por lo general, las tiene que asumir el sector empresarial cuando no tienes un sistema de salud que sea mucho más expedito, porque realmente no voy a decir el nombre, pero aquí en Colombia sí tenemos una EPS que es lo mejor de lo mejor, pero las demás realmente le falta mucha mejora en todo el sistema de atención. Doctora Quintero, es decir que si hoy un trabajador le empieza a doler la garganta por precaución, se aísla, ¿no? Pasan 2 días, le hacen la prueba y el resultado lo obtiene, digamos, dentro de 8 días. Esos 8 días de trabajo, ¿quién los debería pagar? Pues de trabajo entre comillas, porque él sigue vinculado a la empresa, pero alguien le tiene que pagar esa plata. Lo paga el empleador, realmente lo está pagando el empleador. Claro que vale la pena decir también, Víctor, ya los resultados de las pruebas no se están demorando tanto, son mucho más rápidas, pero también encontramos que el médico por los síntomas puede decir, y como muchas de esas consultas son a través de teleconsultas, que no, esos síntomas no son los de COVID, siga laborando, allí muchas veces también nos exponemos que nos equivocamos en el diagnóstico y contagiamos a más trabajadores. Doctora Quintero, le voy a cambiar un poco de tema, hablando ya de lo que se viene de ahora en adelante, y es que pues antes de que llegara el COVID y de toda esta crisis económica, había un momento de un esfuerzo de caja importante para las empresas y es el momento en que tienen que consignar los intereses de cesantías y las cesantías a sus trabajadores. En medio de esta crisis, ¿cómo están las pymes para esta temporada de cesantías en Colombia? Pues realmente encontramos más de un 60% que no tiene los recursos para cumplir con algo que es muy importante, y esas personas o esos empleadores están considerando en un 50% aproximadamente acudir al crédito bancario, porque hay algo muy importante. Esto tiene una fecha límite, 14 de febrero, y también tiene un régimen sancionatorio, y por cada día de atraso en la consignación al fondo como tal es un día de salario. Entonces creo que hay que hacer el esfuerzo, si no se tiene el recurso, poder, así sean con los socios, porque hay un porcentaje más o menos, creo que es un 17%, que los socios van a aportar los recursos para poder cumplir con esto que es de ley. Pero doctora Quintero, el año pasado con la prima ocurrió algo similar. A mitad de año hubo una presión para el flujo de caja de las empresas y se logró, con la ayuda del gobierno, que la prima en muchos casos se pudiera pagar a plazos. ¿Eso no podría ocurrir también con las cesantías? Pues yo creo que allí, Víctor, es muy importante lo que tú acabas de mencionar. Creo que estamos en un momento que hay que ya ir organizando un paquete de medidas totalmente distintas. Otros también ya están proponiendo el tema de los intereses de los créditos. Ojalá se puedan condonar esos intereses y que sea un capital de trabajo, el crédito como tal, que se pague con periodos de gracia. O sea, yo creo que hay muchas medidas, como también la focalización. Al cierre fijado por las alcaldías por el nivel de contagio en las ciudades, siguen siendo los sectores que desde el inicio han sido los más afectados, son los que están siendo más perjudicados. Entonces ya creo que es necesario un paquete de medidas mucho más profundas para poder solventar y defender en algo ese tejido empresarial que en última significa empleo. Una última pregunta, doctora Quintero, ¿qué tan endeudadas salieron o bueno, están saliendo las pequeñas y medianas empresas en medio de toda esta crisis? Pues total, Víctor, realmente las empresas que no están endeudadas con el sistema bancario han tenido que acudir incluso a acceso a recursos totalmente diferentes, con familiares, con ahorros, con socios nuevos,
han hecho una cantidad de negociaciones para poder subsistir. Algunos se están apoyando muchos en proveedores, porque hay muchos proveedores que tienen capacidad de ayudar a sus clientes con un largo tiempo. Pero de todas formas, creo que todos hoy en el país, el sector empresarial tiene un gran componente de endeudamiento muy importante, y que esto va acompañado con un alto nivel de incertidumbre, y por eso lo dije, en la medida que nosotros en Colombia podamos masificar de una manera apropiada la aplicación de la vacuna, lo que ganaríamos es certidumbre para trabajar con mucho más tranquilidad y recuperar esa senda de desempeño que es muy importante para todo el crecimiento económico y social del país. Doctora Quintero, feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Feliz noche. Con esta información sobre las empresas medianas y pequeñas del país, hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere. Los floricultores trabajan a toda máquina para aprovechar la fiesta de San Valentín que se avecina en Estados Unidos. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Uno de los factores claves en la recuperación de la economía colombiana, de cualquier economía, es la inversión extranjera, la plata que traen los extranjeros para proyectos de largo plazo en cualquier país. Sobre eso, ProColombia tiene ya sus cálculos hechos. Por eso, le doy la bienvenida a la doctora Paola García, vicepresidenta de inversión de ProColombia. Doctora García, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Doctora García, antes de hablar de proyecciones, ¿cómo nos fue en términos de inversión extranjera directa, que es la inversión de largo plazo, ¿no? El año pasado, muy sacudido, la inversión se frenó prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo le fue a Colombia? Pues nos fue muy bien. Desde ProColombia estamos en una estrategia muy activa de reactivar la economía a través de la inversión extranjera directa, y yo creo que la perspectiva es muy positiva. Tenemos muchas empresas internacionales que ya nos han compartido sus apuestas por el país. Logramos atracción de inversión por más de 9.000 millones de dólares. Esto va a generar más de 70.000 empleos, así que estamos muy satisfechos porque sabemos que esta es digamos que una de las palancas que va a llevar adelante la economía este año. Ah, pero menos de 10.000 millones de dólares, de todas formas cayó la inversión extranjera. Pero es no minera energética. ProColombia solamente promueve la inversión no minera energética, entonces habría que sumarle lo que se haya traído en todo lo que es minería, petróleo y demás. Esa sí se vio muy afectada por los precios del petróleo y bueno, la coyuntura propia del sector. Bueno, con base en esas cifras, ¿cómo pinta el 2021? Pues somos optimistas. La verdad es que hay muchísima incertidumbre, pero ya sentimos que como que las cartas se están poniendo cada una en su lugar. Ya las entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OECD empiezan a hacer sus cálculos de crecimiento. Para Colombia, las noticias son positivas. Según estas entidades, más o menos vamos a crecer entre un 4 y un 5%, lo cual es por encima del promedio de América Latina. Así que estamos optimistas y trabajando muy fuertemente para que así sea. ¿4 o 5% en crecimiento de la economía o en crecimiento de la inversión extranjera? En crecimiento del PIB. Y entonces, ¿cuál sería la proyección de inversión extranjera para este año? Pues nosotros esperamos superar lo que logramos el año pasado. Esperamos que las empresas internacionales sigan viendo a Colombia como ese destino de inversiones. Estamos trabajando muy fuertemente, especialmente en una estrategia que llamamos nearshoring, lo que es básicamente una estrategia de atraer, de importar exportadoras, que empresas internacionales que están mirando la oportunidad de relocalizarse usen Colombia como ese destino de inversión, se establezcan en nuestro país y nos usen como plataforma exportadora a la región. Ahora esta es una tendencia global. Entonces, si están esperando crecer frente al año pasado, serían más de 10.000 millones de dólares para este año. ¿Y de dónde sacan ustedes esos cálculos? ¿De la dinámica propia de la inversión extranjera o ya han escuchado ustedes empresarios con plata definida, con proyectos definidos para desarrollar a partir de este año en Colombia? Las dos cosas. Nosotros trabajamos con digamos que con un equipo de inteligencia de mercados que hace ese análisis global, mira cuáles han sido las tendencias y qué puede ser posiblemente la llegada de inversión extranjera directa al país, pero adicionalmente tenemos casos de empresas internacionales, algunas incluso que ya están establecidas en Colombia, que nos comparten su crecimiento, ¿no? Nos comparten sus apuestas y sus negocios en nuestro país. Casos de ellos que se van a desarrollar este año son casos, por ejemplo, como la empresa multinacional
multinacional irlandesa Smurfit Kappa, que va a hacer una inversión muy importante en Warne, una inversión de más de 50 millones de dólares que va a generar más de 340 empleos, en donde se van a hacer empaques corrugados. Por ejemplo, también empresas multinacionales como PepsiCo, que en esta misma localidad, en Warne, está estableciendo una de sus plantas para producción de alimentos. Adicionalmente, ellos ya habían reinvertido en su planta aquí cerca a Bogotá, en Funza, así que son apuestas que empezamos a oír de parte de los inversionistas. Tenemos también apuestas en el sector de servicios. Apuestas, por ejemplo, como de la empresa canadiense que se llama Talent.co, que es uno de los buscadores de empleos más grandes del mundo. Digamos que más de 80 millones de personas se conectan a esta plataforma para buscar empleo. Ellos están mirando ampliar su capacidad en el país, ya están actualmente ubicados en Antioquia. Ellos piensan duplicar en el 2021 su planta que tienen actualmente, van a llegar a 200 empleos y esperan llegar a 400 empleos en el 2022. Así que las perspectivas son positivas, tenemos muy buena información de estos inversionistas que ya han apostado por el país y también tenemos noticias de nuevos emprendimientos, de nuevos negocios. Por ejemplo, la empresa Arena del Río va a ser un megaproyecto en Barranquilla, donde se va a hacer un complejo de entretenimiento. Esto es una apuesta de más de 400 millones de dólares y que va a tener un impacto muy importante en empleos. Se espera más de 9.000 empleos. Así que a través de este tipo de apuestas es que podemos reactivar la economía del país. Claro, ya conocimos sobre ese magnífico proyecto Arena del Río en la costa atlántica colombiana. Más de 9.000, más de 10.000 millones de dólares entrando a Colombia. ¿Eso cómo va a impactar la generación de puestos de trabajo? Pues nosotros tenemos una meta de por lo menos que esperamos que impacten lo máximo posible. Tenemos una meta, yo creo que de superar lo que logramos este año, el año pasado, perdón, en el 2020 logramos más de 70.000 nuevos puestos de trabajo. Esperemos que sean aún más en el 2021. ¿Y cómo miran los extranjeros a Colombia? ¿Qué reparos tienen sobre nuestras reglas de juego? ¿Confían en nuestra economía después del golpe del coronavirus? Ustedes que tienen ese contacto con el exterior, ¿qué nos puede contar al respecto? Pues yo creo que las empresas internacionales están haciendo un análisis muy juicioso de dónde ponen sus apuestas. Creo que el tema de estabilidad en todo sentido cobra una relevancia absoluta y esto es estabilidad política, que es muy importante para ellos. Ahí sienten que hay un gobierno cercano a los inversionistas. También tenemos el tema de estabilidad económica, el hecho de ya estar viendo crecimientos del 4 al 5% de la economía de nuestro país proyectada para el 2021 también les da optimismo y pues también todo lo que es, digamos que seguridad en el abastecimiento. Por eso mismo las empresas están mirando estas oportunidades de relocalización, porque dada la coyuntura del COVID, si algo se vio afectado fueron esas cadenas de abastecimiento y estar más cerca del consumidor final asegura que el abastecimiento no se interrumpa. Entonces, esa es la oportunidad que están viendo en este momento en Colombia. Y para atraer más inversión extranjera y teniendo en cuenta que se vienen algunas reformas, ¿ustedes han pensado en introducir algo para que seamos mucho más atractivos a los capitales foráneos, para que, por ejemplo, se animen más a traer su plata? Sí, claro que sí. Estamos trabajando fuertemente en temas de promoción y tenemos incentivos tributarios que acompañan este ejercicio de promoción. El año pasado se lanzó, por ejemplo, un incentivo para las mega inversiones. Estas son inversiones de más de 315 millones de dólares que generen más de 400 empleos. Van a tener condiciones especiales, condiciones tributarias especiales, condiciones, digamos, de depreciación de los activos también muy especiales y la posibilidad de firmar contratos de estabilidad jurídica. Así que estamos poniendo como todo el tema de promoción más las herramientas para que estas inversiones efectivamente lleguen al país. Y después también tenemos los incentivos tributarios por sectores. Por ejemplo, para el sector de turismo hay una deducción de impuesto de renta importante para aquellos que decían apostarle a la infraestructura hotelera, no solamente infraestructura hotelera, sino también temas de parques temáticos y muelles náuticos. Tenemos incentivos para las energías renovables no convencionales, tenemos incentivos para ciertos proyectos de agroindustria, para el tema de economía naranja. Entonces, hay varias herramientas con las cuales podemos llegar a atraer esa inversión extranjera directa a nuestro país. Pues doctora García, ojalá se cumplan todas estas metas por el bien del país. Esto se traduce en empleo, en crecimiento económico. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, que esté muy bien. Muchísimas gracias.
Estas son entonces las estimaciones de ProColombia sobre la plata que podrían traer los extranjeros para invertir en nuestro país en este 2021. Cambiando de tema, miles de personas deberán adelantar la actualización de la información, de su información sobre actividad económica, esa que aparece en el Registro Único Tributario de la DIAN, en el RUT, antes de concluir este mismo mes de enero. La medida tomó por sorpresa a muchos colombianos y ha generado una gran polémica, principalmente en el sector de las pensiones. Veamos los detalles. La DIAN expidió esta resolución en la que se indica que toda persona que tenga una actividad económica debe realizar su registro único tributario, esto debido a las complejidades que se vieron en el último año por la pandemia. De esta manera, la DIAN podría rastrear los movimientos de los ingresos que se vieron sometidos a cambios por la crisis económica. Por ello, invitamos a los contribuyentes a que verifiquen si su código de actividad económica ha sido modificado conforme con esta disposición para que realicen la actualización del registro único tributario. Dentro de los grupos económicos que deben hacer esta actualización están los pensionados, quienes deberán realizar el proceso únicamente a través de la página web. La DIAN es clara, no habrá sanciones para quien no haya hecho el proceso antes del 31 de enero, que en esta primera etapa adelanta un proceso pedagógico. Sencillamente están identificando las diferentes fuentes de renta y de ingresos de las personas naturales para posteriormente empezar a gravar las pensiones y empezar a bajar la base gravable para que más personas tributen. Por supuesto que consideramos que es un elemento en este momento inconveniente dada la situación económica del país. Por su parte, el sindicato de la entidad argumenta que con esta nueva resolución lo que pretende la DIAN es tener una mayor información para imponer impuestos a más personas. De igual manera, se implementó un código de actividad económica para los pensionados, el código 0020. Con esto buscamos identificar de mejor manera a este segmento de ciudadanos para facilitarles aún más el cumplimiento de sus obligaciones. Si usted está sujeto a la actualización del RUT, la DIAN recomienda ingresar a la plataforma virtual y realizar este proceso. Entonces, muchos pensionados deben actualizar, sobre todo los que declaran renta y tienen ingresos adicionales a su mesada pensional, deben actualizar el registro único tributario. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Colombia quedó pero muy bien rankeada en un índice mundial de espíritu emprendedor. Ya regresamos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día. 700 millones y corresponde a los tallos de flor que exportará Colombia a Estados Unidos para el día de San Valentín, que recordemos se celebrará el próximo 14 de febrero. Solo esa fiesta representa el 15% de las ventas de flores de Colombia. De esa actividad dependen 140.000 empleos. Y como siempre, a esta hora le doy la bienvenida a Juan Fernández, que nos trae noticias sobre el mundo de las empresas. Juan, buenas noches, bienvenido. ¿De qué tema nos trae hoy información? Víctor, buenas noches. Pues toda esa competencia que se ha dado en el mundo por el tema de la carne a base de plantas, si se le puede llamar así, pues está por empezar su capítulo en Colombia y en eso se va a centrar parte de ese mercado de la comida rápida. Burger King está lanzando esa opción en sus restaurantes en el país, en su acuerdo global con Unilever Food Solutions, en el que ha apuntado a un mercado, según dice, de casi 8 millones de personas aquí en Colombia que están en esa onda de reducir su consumo de carne. Cerca de 30 restaurantes van a ofrecer el producto elaborado de plantas, pero que sabe a carne y tiene su misma textura, con menos grasa y menos calorías, eso sí, que la carne de res tradicional. Esa alianza mundial también es un negocio importante para Unilever, donde espera ventas globales de su carne vegetal por 1.200 millones de dólares en un periodo de unos 5 años, que prueba esa enorme demanda de alimentos de origen vegetal que crece a un ritmo superior al 15% anual. Juan, parecería entonces que la competencia por la carne vegetal aumentará cada vez más. Víctor, sin duda.
McDonald's, por ejemplo, está cerca de hacer un lanzamiento desde finales de 2019 en esa línea de buscar sustitutos para sus productos principales, el Big Mac, los McNuggets y también las papas fritas, que representan un 70% de sus ventas en esos principales mercados. Pero volviendo, Víctor, al caso de Colombia, las cadenas de hamburguesas locales también han ido lanzando sus productos. Mira el caso de Sierra Nevada o Hamburgers, por ejemplo, que introdujo hamburguesas vegetarianas hace más de 1 o 2 años. En ese momento, 1 de cada 50 hamburguesas que se vendían era vegetariana, hoy es 1 de cada 9. Y esa cifra muestra el potencial de mercado de ese negocio, en el que también los grandes fabricantes de alimentos colombianos han entrado. Ejemplo, Zenú, la compañía de cárnicos de Nutresa, que los produce hace un par de años. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre toda esta tendencia de carne vegetal y lo que se viene con la competencia de las cadenas y empresas productoras de alimentos por ese mercado. Juan, muchas gracias. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. Así será, Víctor. Buenas noches. Gracias, Juan. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Por primera vez en lo que va de este 2021, el dólar rompe al alza, se ubica por encima de los 3.500 pesos. Tasa representativa del mercado desde mañana y hasta el próximo lunes, 3.525 pesos con 25 centavos, subió 47 pesos con 77 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 1,48%, se ubicó en $55 con 27 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.078.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,88%. La acción que más se valorizó fue la de Terpel, con una ganancia de 1,62%, la empresa de estaciones de servicio, y la que más cayó fue ISA, con un retroceso de 6,29%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato muy positivo para nuestro país. Colombia se ubicó en el primer puesto en el índice mundial de espíritu emprendedor que realizó a finales del año 2020 la firma Ipsos, el cual mide el empuje de las personas para emprender. Colombia obtuvo un índice de 61% de jóvenes con ese espíritu para montar, para emprender con un nuevo negocio. En segundo lugar, Sudáfrica con 56%, tercero, Perú 55% y cuarto, Arabia Saudita con 54%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga un feliz fin de semana.